Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Continuamos hoy con la lección número 10 de nuestro curso de Introducción a los Escritos de la Biblia. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, creador, y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 10. El libro de el Génesis. Hoy sí entramos de lleno a cada uno de los libros de la Biblia. El libro del Génesis se denomina así porque trata del origen de la creación del mundo y del hombre. En griego significa origen, comienzo. Es uno de los libros más atrayentes de la Biblia por los temas fundamentales escritos, pero al mismo tiempo por su género literario y sus características nos plantea muchos problemas y cuestiones. ¿El mundo y el hombre fueron creados así tal como lo dice la Biblia? ¿Y cómo podía saber el autor bíblico lo que ocurrió cuando fue la creación, si él no estaba en ese entonces? Cada una de estas cosas nos complican un poco cuando uno comienza a leer el Génesis, porque entonces puede ser que sea cierto, puede ser que no, y empiezan muchos problemas entre la ciencia, entre la fe, y hay graves problemas. Pero este libro no pretende poner la doctrina del comienzo de las cosas de una manera científica, sino relatar en lenguaje sencillo y figurado, adaptando a la inteligencia de una humanidad poco evolucionada, como era la de aquel tiempo. Al autor bíblico no le interesan los hechos en sí mismos, sino usa de los acontecimientos en la medida en que sirven para enseñar y explicar el plan divino. Entonces, el libro del Génesis no es un libro de ciencia que me hable exactamente todo, sino que es un libro distinto, un libro de historia, es un libro de fe. Trata de los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel, pero de una forma de fe. El autor del libro no le interesan los hechos en sí mismos, sino que usa de los acontecimientos en la medida en que sirven para enseñar y explicar el plan divino. Por eso los nombres de los personajes, su edad, sus fechas, los números son simbólicos y esconden una verdad revelada por Dios que solo descubriremos desde la fe que nos da el sagrado bautismo. El libro del Génesis es complicado, no tiene un solo autor sagrado, es el resultado de antiguas tradiciones orales, populares y de recopilaciones de las tres fuentes o tradiciones yavistas, eloísta y sacerdotal, y se compuso más o menos hasta el siglo noveno o décimo antes de Cristo. Entonces vamos a darnos cuenta cómo el libro del Génesis es bastante complejo, al menos en sus primeros 11 capítulos, es bastante complejo al momento de conocerlo porque nos va a chocar quizá con lo que hoy conozcamos, va a chocar quizá con lo que la ciencia nos enseña y van a haber muchas formas en las cuales se van a estar peleando algunos por decir, no, es que la Biblia dice una cosa, pero hoy hemos descubierto otra. Y entonces al autor de la Biblia no le interesaba darnos una razón totalmente científica. La Biblia, el autor del Génesis, lo que le interesaba era darnos una enseñanza, algo que hable de Dios y de una forma que nosotros podemos fácilmente comprender. El libro del Génesis tiene tres características literarias, tiene tres tradiciones, la yavista, la eloísta y la sacerdotal. Las formas literarias que usan son relatos míticos, leyendas y también usa genealogías. Las narraciones de los primeros del capítulos del Génesis no son del todo originales. En la literatura antigua de los pueblos cercanos a Israel, como toda la región de Mesopotamia, se encuentran leyendas, cuentos, relatos populares, mitos que hablan de los orígenes del mundo. En ellos se aprecia mucha semejanza con las páginas de bíblicas, especialmente en algunas obras de Babilonia, como el poema de Enum Elish, la epopeya de Atrahasis, el poema de Gilgamesh. Sin embargo, en las semejanzas son solo aparentes. Se habla del hombre creado con el barro, una serpiente, el diluvio, pero el pensamiento es muy diferente. El texto bíblico salta a la vista la enseñanza del monoteísmo contra el mundo poblado de dioses de Babilonia. La Biblia habla de un Dios amor, que es el Señor, amigo del hombre, mientras que los mitos de Mesopotamia dan una visión de dioses fracasados, egoístas, opresores, quienes son juguetes de los vicios de los mismos dioses.
Finalmente, el relato bíblico está purificado de toda tentación fantástica y mitológica. El Génesis es original y único, no en la forma literaria, sino en el mensaje sobre Dios y el hombre. Por eso, en el Génesis vamos a encontrar muchas leyendas que quizá no sean tanto ciertas, pero lo importante es el mensaje que quisieron darnos y va a ser muy parecidas a otras leyendas de pueblos mesopotámicos que vivieron cerca del pueblo de Israel. ¿Cuál es el contenido temático del libro del Génesis? ¿En qué se divide? Bueno, el libro del Génesis consta de 50 capítulos y se puede dividir en dos grandes partes. La historia de los orígenes, que va del capítulo 1 al capítulo 11, y la historia de los patriarcas, que va del capítulo 12 al capítulo 50. A su vez, la historia de los orígenes se puede dividir en cuatro grandes partes. Primera parte, capítulo 1 al capítulo 3 del Génesis. Relato de la creación, la caída, el castigo, la sentencia y la promesa de la redención. Todo eso lo encontramos del capítulo 1 al capítulo 3 del Génesis. Del capítulo 4 al capítulo 5 encontramos la historia de Caín, de Abel, del progreso del mal y de la humanidad. Cómo, después de haber sido buenos y creados por Dios, ahora son malos, ahora asesinan, ahora ofenden, ahora andan errantes por todo el mundo. Del capítulo 6 al capítulo 10 vamos a encontrar el diluvio universal, la alianza de Dios, cómo Dios castiga a la humanidad, pero al mismo tiempo salva a Noé y a su familia y les da en alianza del arco iris. Y en el cuarto punto del capítulo 11 vamos a encontrar la torre de Babel y la llamada de atención de Dios. Cómo el pueblo quiere construir una torre para llegar al cielo y Dios la destruye confundiendo las lenguas para que no se acerquen a eso y respeten la voluntad de Dios. Estos cuatro aspectos, capítulo 1 al capítulo 3, capítulo 4 al capítulo 5, capítulo 6 al capítulo 10 y capítulo 11, es todo lo que se llama la historia de los orígenes. La segunda parte del Génesis es la historia de los patriarcas, que va del capítulo 12 al capítulo 50. Y se divide también en cuatro partes. Primera parte, capítulo 12 al capítulo 25, la vida de Abraham, nuestro padre en la fe, el patriarca supremo por excelencia, Abraham. Segunda parte, capítulo 26 al capítulo 27, la vida de Isaac. Del capítulo 28, tercera parte, al capítulo 36, vida de Jacob. Y cómo pelea con Dios, cómo ve el sueño de la escalera de Dios que sube y baja al cielo. Y en la cuarta parte, capítulo 37 al capítulo 50, la vida e historia de José, vendido por sus hermanos y llegado a ser amigo del faraón y grande entre los reyes. Entonces nos damos cuenta cómo todo estos van a ser las divisiones temáticas del libro del Génesis. Se divide en 8 partes entonces. Primero, relato de la creación, orígenes, caída, castigo, consecuencia. Segunda parte, Caín y Abel y el desarrollo de la maldad de la humanidad. Tercera parte, el diluvio universal. Dios castiga, Dios elimina, pero Dios promete y resguarda a 8 personas. Cuarta parte, la torre de Babel. La gente sigue pecando y Dios vuelve a castigarlos. Quinta parte, la historia de Abraham. Dios elige un pueblo con Abraham. Sexta parte, la vida de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham. Séptima parte, la vida de Jacob, que después cambia con su nombre a Israel. Y octava parte, la vida de José, con su llegada a Egipto y luego su participación en el poderío y salvación del pueblo de Israel. Todo esto van a ser lo que tienen temáticamente. Ahora, pasemos al contenido teológico y espiritual de los primeros 11 capítulos del Génesis. Bueno, primero, Dios, sobre Dios. Dios es eterno, existe desde siempre, nadie lo ha creado. Él es trascendente, es decir, va más allá de nuestros esquemas. No se puede fijar en unos rasgos o figuras que nosotros dominamos o manejamos. Dios es el único y verdadero Dios que no puede confundirse ni mezclarse con las creencias politeístas y panteístas entonces existentes y a las que se sentían inclinados los mismos israelitas. Dios es el creador del universo, rector de la historia, dueño y señor,
en cuanto tal, ha elegido unas personas con las que forma un pueblo suyo, Israel. Por tanto, todo lo demás es criatura de Dios. Por ser Señor puede mandar y prohibir a sus criaturas, y lo hará siempre para nuestro bien personal y comunitario. Dios también está lleno de poder y majestad. Toda la creación es obra exclusiva de Dios. Crea de la nada para demostrar su omnipotencia. Por un acto de amor y voluntad mantiene en él ser a todo lo que ha creado. Dios, lleno de bondad, todo lo hizo bueno. Su bondad lo hizo estar cercano al hombre, dispuesto al perdón, a renovar la alianza. Por eso hizo la promesa de redención. Es lo que llama el protoevangelio en Génesis capítulo 3, verso 15, la primera buena noticia. Y este versículo esperanzador, en medio de los castigos del pueblo original, muestra la victoria de esta lucha del demonio con el género humano, y le tocará a la mujer vencer al mal, aplastándola, su centro vital, la cabeza. En una palabra, el linaje, se vislumbra ya la figura del Salvador, y en la mujer, los cristianos siempre hemos visto la figura de María, la Virgen, la Madre de Dios. En esta bondad de Dios también lo demostró con Noé, que alcanzó su favor de Dios por ser el hombre elegido, justo y recto. Entonces, el Génesis, capítulo 1 al capítulo 11, en relación a hablando a Dios, habla de que Dios es eterno, siempre existe, nadie lo ha creado, es trascendente, es el único, es creador del universo, está lleno de poder y majestad, está lleno de bondad y todo lo hizo bueno. En relación al hombre, ¿qué nos habla el Génesis en relación al hombre en los primeros 11 capítulos? Bueno, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por tanto, inteligente y libre, con su propia autonomía, con su capacidad de realizarse y dominar la tierra. Solo con alguien semejante Dios puede establecer una alianza, un trato de amistad, un diálogo. Segundo, el hombre es dueño del mundo. Dueño en cuanto Dios le ha dado el mundo como casa, y él organiza y disfruta de las cosas. Dueño en cuanto tiene que cuestionarlo y cultivarlo como algo encomendado. El hombre es administrador sabio que cumple y realiza la voluntad de su amo. Para realizar esta misión, Dios le concedió el don de la palabra para que pusiera a todo un nombre. Poner nombre en la Biblia es levantar un acto de dominio. No domina por la fuerza material en virtud de una potencia irresponsable y ciega, sino en virtud de la palabra o pensamiento. El hombre se dignifica en el trabajo y mediante el trabajo continúa transformando el mundo y mejorándolo. También el hombre es responsable de sí mismo. El hombre ya no solo es el que guarda satisfecho de la tierra. Su vida no se cierra cultivando plantas y domando fieras o tesoros minerales. Debe decidir sobre sí mismo. Dios le ha dado las llaves de su vida, una conciencia para distinguir lo bueno de lo malo. De cuanto decide, hace y dice, solo el hombre es responsable. Aquí está la grandeza del hombre, es decir, su propio destino. Dios no le impone el bien o el mal, le propone el bien y le pone en guardia sobre el mal. Pero el hombre es quien opta. Puede escoger el bien o el mal. Si escoge el bien, se realiza. Si escoge el mal, se destruye. Por tanto, el mal y el pecado no vienen de Dios. La causa de todo sufrimiento y el mal moral debe situarse en el ministerio de la libertad del hombre, que es el que decide entre el bien y el mal. El hombre está abierto también hacia los otros, porque el hombre no estaría satisfecho totalmente solo con el dominio de las cosas. Por eso Dios le dio una ayuda semejante, una compañera. Solo la mujer es la única digna compañera del hombre. Lo material y los animales no pueden ser dignos en una relación personal, y los dos se convierten en personas en cuanto entran en relación mutua y dialogan entre sí. Solo en el encuentro con el otro, que es igual en dignidad y distinto en complementariedad, el hombre puede admirarse y gozarse. La mujer aquí es presentada como portadora de gozo, de vida, de fecundidad. Por eso es que solo en Eva, solo en la mujer, el hombre puede encontrarle sentido radical a su vida. El hombre también es elevado por Dios a un estado de santidad y justicia, que lo hace gozar de la felicidad. El hombre también, no obstante esta dignidad, sigue siendo débil. El hombre, instigado por Satanás, se deja llevar por la soberbia y desobedece a Dios, pecando contra él y contra el plan que Dios le había marcado. Quiere el hombre hacer su vida al margen de Dios. El hombre no acepta las limitaciones inherentes a su propia naturaleza y se rebela.
Tal rebeldía acarrea males, consecuencias del hombre y de su familia, sufrimientos, peleas, diluvios, muertes. El hombre y la mujer con el pecado pierden los privilegios de santidad y justicia originales, pierden la intimidad con Dios. El pecado pertenece a Adán, no es de los dioses. Adán es el hombre. El principio del humano se subyace en cada uno de nosotros. En nuestra vida se entromete la serpiente siempre, viéndonos cómo nos llena de su veneno de soberbia y de ansia de independencia del corazón del hombre. El pecado es pretensión de hacernos dioses a nosotros mismos, olvidándonos de nuestra situación de criatura como lo que quisieron construir la torre de Babel. El hombre con el pecado original también ha originado los demás pecados. Quedó rota la hermandad entre los hombres. Así Caín mata a Abel y nace el reinado de la violencia y de la ley del más fuerte, simbolizada en las amenazas de Lamec. El hombre se encuentra dominado por el mal y la tierra está llena de violencia, hasta el punto que Dios permitió el diluvio. La torre de Babel es el último eslabón de esta cadena de pecado que se desparrama sobre la tierra. Frente a esto está la historia de Dios, que teje la primera alianza de salvación con Noé. Como primicia de la alianza con los patriarcas hay almas buenas y fieles a Dios que cumplen sus preceptos y Él tiene piedad y misericordia de ellas. Sobre el matrimonio. Bueno, Dios creó el matrimonio y quiere que en el matrimonio el hombre y la mujer sean iguales en naturaleza y dignidad en derechos y que uno y otro se complementen. El hombre y la mujer forman una unidad, se integran el uno al otro y son llamados a una comunidad de vida en la amistad con Dios. El matrimonio es la unión más fuerte que la sangre. Es afirmado ya desde aquí el carácter indisoluble y monogámico del matrimonio. La sexualidad tiene su razón honda y profunda en vistas a la unión de ambos en el amor para la transmisión de la vida. Ya desde el Génesis está claro que el matrimonio es la unión de una mujer con un hombre, de un hombre con una mujer. El universo entero fue creado por la omnipotencia divina. Todo lo hecho por Dios es bueno. Todos los seres humanos son creación de Dios. Pasemos ahora al contenido teológico y espiritual de los capítulos 12 al 50 del Génesis. Abraham. Se llama Abraham, que significa padre venerado, porque Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa padre de una muchedumbre. Dios, cuando cambia un nombre, lo hace en vistas a una nueva misión. Es originario de Ur, del sur de Mesopotamia, y pertenece a la tribu de Teraj, nómadas que habían establecido en los valles regados por el Tigris y el Éufrates alrededor del año 3000 a.C. Dios lo elige porque quiere en él hacer una historia. Dios lo prueba y lo pone duramente de prueba ante la fe de sus elegidos, y esa es su pedagogía. Puso a prueba de Abraham: sal de tu tierra. ¿A dónde? No sé, tú sal de tu tierra. Sacrifica a tu hijo. ¿Cómo voy a sacrificarme a mi hijo? Sacrifica a tu hijo, mátalo. Y Abraham obedece y hace caso. Y Dios lo detiene antes de matarlo, por eso Dios también lo premia. Y Dios, a quien le es fiel, lo premia. Dios premia la fe de Abraham, le dio una gran descendencia a los creyentes, le concedió una espléndida tierra Canaán y una hermosa bendición que no se borró ni se borrará nunca, la alianza con él. Esta alianza la formó Abraham con la circuncisión. Los demás patriarcas: Isaac, Jacob y José. Isaac es el hijo de la promesa. De él habla poco la Biblia y lo hace mezclando lo pintoresco y la poesía de Oriente. Su matrimonio con Rebeca, con lo fundamental que Isaac recibe la misma bendición y las promesas de su padre y lo transmite a Jacob. Es un relato lleno de colorido. Segundo patriarca, Jacob. Jacob significa el tramposo, el que suplanta. Suplantó a su hermano Esaú con la bendición paterna. Más tarde, después de la lucha con Dios, Dios le cambia el nombre en Israel, que significa Dios es fuerte. Jacob tuvo 12 hijos, que formaron las 12 tribus de Israel. Dios sigue siendo fiel a sus promesas y a sus bendiciones, que renuevan a lo largo de toda la vida de Jacob. El sueño de Jacob significa que Dios no está lejos de los hombres. Él mismo ha tenido un puente para comunicarse con ellos. Y por último, José. José era el hijo preferido de Jacob. La bella historia de José vendido por sus hermanos corresponde a hechos verídicos y realmente acaecidos. Pero lo que más interesa es la enseñanza religiosa que se esconde detrás, la misteriosa providencia de Dios que siempre cuida de sus elegidos.
José también es una figura que anticipa algunos aspectos de la vida de Cristo. Así lo dice Pablo. Tomó la condición de esclavo, se humilló y por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre sobre todo nombre, en Filipenses capítulo 2, verso 6. Al igual que José salvó a su pueblo de la carestía, así también Jesús nos ha salvado a nosotros y nos ha redimido a nosotros. En conclusión, a modo de resumen, las enseñanzas del Génesis son estas. Dios es el creador de todo cuando existe. El hombre fue creado por Dios para vivir en amistad con Él y fue colocado en un estado de felicidad. Los creó hombre y mujer para que compartieran el amor y continuaran el género humano. Por instigación del demonio, el hombre peca por soberbia y por el pecado sobrevino el dolor, la muerte y todas las inclinaciones malas de todo hombre lleva consigo en su corazón a la primera falta o pecado. Siguieron otros pecados de la humanidad. Pero Dios no abandona al hombre, sino que le brindó su auxilio lleno de misericordia continuamente y le prometió mandarle un Salvador, que sería su propio Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vemos entonces, hemos dado un resumen, un paso global del libro del Génesis. En ya los que van a ir al grupo de WhatsApp, ahí les vamos a agregar unas cuantas hojas más ya más detallado, por ejemplo, y no sé si lo pueden ver o no, pero aquí se lo voy a poner en la cámara, quizás se puede ver o quizás no se puede ver, pero lo que les vamos a poner ahí en el libro del Génesis, que no está en este video, es ya capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que hay del versículo 1 al versículo 2, del versículo 6 al versículo 12, del versículo 8 al versículo 13, en cuántas partes se divide. Todo eso sí ya se lo vamos a mandar directamente al grupo de WhatsApp, solo a los que se inscribieron al curso, solo a los que llenaron el formulario y se inscribieron, a ellos les vamos a mandar toda esta información. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 10. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 11. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.